Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les mando este video que es el que corresponde al estudio bíblico de esta semana, ¿sí? Recuerden que estamos viendo siempre los miércoles, por lo general, la parte de doctrina bíblica, así que bueno, este es el video de esta semana, ¿sí? Vamos a continuar con lo que se llama los cimientos de la fe, ¿sí? Recuerdan que habíamos hablado un poquito sobre la palabra, sobre la estructura, digamos, que tiene, sobre quién era el personaje principal, cuál era el mensaje fundamental, bueno, y ahora sí vamos a ir ya puntualmente a lo que son los cimientos de la fe, ¿sí? Que los cimientos era la base sobre la que nosotros podemos construir el edificio, digamos, de nuestra vida cristiana, ¿sí? Sin esos cimientos firmes, sólidos, es muy difícil, muy complicado que lo que yo construya se sostenga, ¿sí? Por eso es importante que eso sea algo firme y sólido, fundado siempre en Jesús, ¿sí? Esperen que voy a acomodar un poquito acá. Ahí está, ahora sí. Bueno, les quiero leer para empezar 1 Corintios capítulo 3, versículos del 9 al 11, ¿sí? 1 Corintios 3, acá estamos, del 9 al 11. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? En varias partes de la Biblia se compara al creyente con un edificio. En el orden natural, el cimiento marca el máximo peso y altura que el edificio puede tener. En el plano espiritual es igual. Si el cimiento no es suficientemente sólido, la vida del creyente se derrumbará. Amén. Es lo que hablábamos recién. Ahora, vamos a ir rápidamente a ver 4 puntitos principales o importantes cuando hablamos de los cimientos de la fe, ¿sí? El primer punto: ¿cuál es el cimiento que Dios estableció para la vida cristiana? ¿Sí? Como decíamos en lo que leíamos recién, no puede haber otro fundamento que no sea el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿sí? Y te voy a leer también un versículo de Isaías, acá está, Isaías capítulo 28, versículo 16, que habla también de esto mismo, de del fundamento, ¿sí? Dice: por eso Dios el Señor dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no se tambaleará, ¿sí? Jesucristo, y nada más que Él, es el fundamento de la vida cristiana. Todo tiene que estar fundamentado en Él. Todo lo que hagas en esta vida cristiana, que por ahí estás hace mucho o estás hace poquito, todo lo que te enseñen, ¿sí? Incluso nosotros como pastores o tus líderes, todo lo que oigas referido a la vida cristiana tiene que estar fundamentado siempre en Jesús. Amén. Y vamos a leer una historia que está en el libro de Mateo. Esperen que acá se los busco. Mateo, capítulo 16, ¿sí? Para los que tienen Biblia, ahí lo pueden buscar. Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18. Dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de él mismo, ¿no? Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla, ¿sí? Entonces, se ha sugerido, dice acá en el apunte de hoy, a este pasaje, que Pedro es el cimiento de la cristiandad.
¿sí? Pero estamos hablando de que el fundamento es Jesús, entonces no puede ser nunca Pedro. Además, hay otros motivos por los que Pedro no podría ser nunca el cimiento de la cristiandad, a pesar de que el Señor le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Pero analicemos bien lo que Jesús dijo. Pedro viene del griego Petros, que significa piedra pequeña, y roca en griego es Petra, que significa roca grande. Entonces, si estamos hablando de cimientos firmes, de cimientos sólidos, que lo que yo construya no se vaya a destruir, nunca podríamos pensar que en Pedro, que significa piedra pequeña, voy a poder edificar y ese va a ser mi cimiento firme. Más bien lo voy a edificar en Petra, que es en la roca, que significa roca grande, ¿sí? Entonces, volviendo a leer ese pedacito de la Escritura, Jesús le dijo, tú eres Pedro, le dijo, piedra pequeña, y sobre esta roca, roca grande, edificaré mi iglesia. Quiere decir que Jesús no pudo haber dejado a la iglesia sobre Pedro, que era una piedra pequeña, ¿sí? En otras palabras, lo que Jesús dijo fue, tú eres una piedra pequeña, Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, en este pasaje, acá Jesús a Pedro le está diciendo, tú eres una piedra pequeña, Pedro. Yo te estoy dando una misión muy grande, muy importante que vas a tener que hacer en un futuro, pero quédate tranquilo que todo va a estar edificado sobre mí, le dijo Jesús, que soy la roca grande. Amén. Y el Salmo 62:6, fíjense que también nos afirma un poquito esto que estamos diciendo. Porque dice, solo Dios es mi salvación y mi roca, solo Dios, porque Él es mi refugio, no resbalaré. Amén. Entonces, todo tiene que estar edificado en esta roca que es Jesucristo. Entonces, el punto 1, ¿cuál es el cimiento que Dios estableció para la vida cristiana? Jesucristo, nuestra roca firme, ¿sí? Lo segundo, ¿cómo establecer ese cimiento? Bueno, cada persona debe tener un encuentro personal y directo con Cristo, buscando acercarse a Él constantemente a través de la oración y la palabra. Haciendo esto, el Espíritu Santo le dará la revelación de Jesús como el Salvador, la roca que nunca va a cambiar, sobre la cual nadie lo podrá derrumbar. Amén. Entonces, ¿cómo establecemos este cimiento? ¿Yendo a la iglesia todos los domingos? No. ¿Yendo a la célula todas las semanas? No. La única forma es a través de la oración y la búsqueda del Señor constante a través de la lectura de su palabra para que se produzca, con la ayuda del Espíritu Santo, un encuentro personal con Jesús. Personal, individual, eso es de cada uno de nosotros. Puede que no te haya pasado o puede que sí. Te vas a dar cuenta enseguida, porque vas a tener la plena seguridad, como dice acá mira, te lo voy a leer como dice en el apunte. Esta revelación, este encuentro personal con Jesús le dará una fe y confianza fundada en la persona de Jesucristo, en quién es Él, más allá de las circunstancias que pueda vivir. Así que, si crees que aún no tuviste ese encuentro personal con Jesús, vamos a orar en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, para que lo tengas, ¿sí? Para que puedas tener ese encuentro personal y directo con Jesús. Pero tu tarea va a ser que estés buscándolo, ¿sí? En oración y en lectura de la palabra cada día. Y puedo garantizarte que Dios te va a sorprender. Amén. El tercer puntito, ¿cómo edificar sobre ese cimiento? Porque bueno, dijimos que el cimiento es Jesús, ¿no? Que lo establecemos a través de un encuentro personal con Él. Ahora, ¿cómo edificamos sobre ese cimiento? Bueno, vamos a leer Mateo 7, del 24 al 27, que es una historia que ya hemos leído, pero que vamos a recordarla. Dice,
A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Amén. Entonces, tenemos en esta historia dos hombres, ¿sí? Los dos edificaron. La diferencia, y los dos sufrieron tormentas y vientos y ríos que azotaron lo que edificaron. La diferencia es que uno decidió edificar sobre la roca y el otro decidió edificar sobre la arena. Digo decidió porque es así, es una decisión. Yo decido sobre qué edifico, vos decidís sobre qué edificas tu vida. Amén. Dice así acá el apunte: los dos hombres de la historia tuvieron pruebas. Jesús nunca ofreció un camino al cielo libre de tormentas. Eso no lo vas a encontrar, que podés leer la Biblia de principio a fin, que no lo vas a encontrar. Al contrario, el Señor dice que va a haber aflicción, ¿sí? Entonces, libre de tormentas, la vida camino al cielo no existe, ¿sí? Ahora, la diferencia fue el cimiento, ¿sí? El prudente eligió la roca, el insensato la arena. Edificar sobre la roca es escuchar y hacer lo que Cristo dice, estudiar la palabra y aplicarla. Entonces, si tenemos que responder a esta preguntita que decíamos, ¿cómo edificar sobre ese cimiento? Bueno, estudiar la palabra y aplicarla, no solo estudiarla, ¿sí? Porque si no nos estaremos haciendo mal a nosotros mismos, ¿sí? Porque la verdad que el único dañado por no aplicar la palabra voy a ser yo, nadie más. Te leo Juan 14:23. Hoy tenemos muchos versículos para leer, pero es importante, hermanos, leer, ¿sí? Porque todo está en la palabra. Y si no, uno habla, pero yo tengo que hablar justamente, ¿no? Como estamos hablando del fundamento que Jesús, bueno, tengo que hablar de acuerdo a ese fundamento que es la palabra de Dios, ¿sí? Juan 14:23 dice así. Esperen que acá dice: Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir, ¿sí? Entonces, guardar y cumplir la palabra de Dios es lo que distingue al discípulo de Cristo del resto del mundo. Es la prueba del amor del creyente por Dios y la causa del favor de Dios hacia el creyente. Cristo se manifiesta al creyente a través de la palabra de Dios, y el creyente se transforma en templo, la morada, el lugar donde Dios elige vivir, ¿sí? Ahora, guardar y cumplir la palabra de Dios es lo que distingue a los discípulos de Cristo. Creyentes somos todos los que estamos adentro de la iglesia y fuera también, porque hay una gran mayoría que también son creyentes, pero discípulos no somos todos. Incluso dentro de las iglesias no todos son discípulos. Discípulo entonces es el que guarda y cumple la palabra de Dios, y eso me distingue del resto, ¿sí? Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: el que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él, ¿sí? Me encanta ese último versículo. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por eso sabemos que estamos en él, ¿sí? La actitud del creyente hacia la palabra de Dios es la actitud hacia Dios mismo. La manera de poder comprobar que alguien ama a Dios, no quiero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, pero es así y es lo que me dice acá la palabra, es si una persona obedece lo que dice Dios en su palabra. Si yo no estoy obedeciendo y leo y entiendo y escucho lo que Dios me dice, pero así todo yo tomo otra decisión para mi vida y actúo distinto y no tengo ni siquiera remordimiento de que no obedezco a Dios, y bueno, tal vez es como dice acá,
que el amor de Dios no se ha perfeccionado en mí aún. No quiero decir que esa persona no ama a Dios, pero digamos que es un amor que no se ha perfeccionado. Acá dice, el que ama obedecerá mis mandamientos, dijo Jesús. Imagínense una relación de noviazgo, ¿no? Pónganle, novios, recién nos conocemos y bueno, yo voy a tratar de hacer cosas que al otro le agraden, no voy a hacer cosas que lo hagan sentir mal. Pienso que a todos nos ha pasado lo mismo. Conocimos una persona, nos enamoramos, queremos estar con esa persona y hacemos lo que a él le agrada. Si él me dice, esto no me gusta, y bueno, yo no lo hago, obedezco, hago lo que le agrada. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Entonces la pregunta era, ¿cómo edificar sobre ese cimiento? Bueno, primero tomando la decisión de edificar sobre la roca, bien, que es Jesús, pero conociendo, ¿no?, su palabra y poniéndola por obra, pero ahí está, poniéndola por obra. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios para poder edificar sobre la roca. Si no, sí, voy a estar por ahí parado sobre la roca, pero no voy a estar edificando sobre la roca, voy a creer que edifico sobre la roca porque voy a la iglesia, pero eso no es todo. Yo tengo que obedecer a Dios, y si lo amo a Dios, si estoy ahí con Él por amor a Él, entonces voy a obedecer al Señor. Amén. Como en toda relación, como les ejemplificaba recién, que no voy a hacer algo que al otro no le agrade, ¿sí? Y lo último, la palabra de Dios, la revelación y norma suprema, ¿sí? Dios se revela al hombre en formas muy variadas, pero cualquier forma de revelación tiene que ser probada con la Biblia y aceptada si está de acuerdo con ella. La Biblia es la norma suprema por la que tiene que juzgarse y examinarse todo lo demás. No puede aceptarse doctrina, práctica, profecía ni revelación alguna que no esté en completo acuerdo con la palabra de Dios. Fíjense que acá dice, no puede aceptarse doctrina, práctica, profecía ni revelación alguna que no esté en completo acuerdo con la palabra de Dios. Me hizo acordar un poco, voy a meterme en un tema que no sé si debería, pero bueno, me hizo acordar un poco a la época de las elecciones, ¿no? Cuando hay elecciones. Yo no voy acá a decirle a usted a quién tiene que votar y a quién no, porque la verdad que yo, somos de Cristo y nada más, ¿sí? Como dice el pastor Villordo, soy de Cristo y es así. Pero es importante conocer las propuestas de los candidatos, porque después nos llevamos sorpresas, ¿no? ¿Sorpresas de qué tipo? Y bueno, en nuestra vida cristiana estaría bueno, no sé si piensan igual, pero que a quien yo vote, si bien tal vez esa persona puede no ser cristiana, pero que mínimamente sus valores y su propuesta esté de acuerdo con la palabra de Dios. Vuelvo a decir lo mismo, no voy a decirle a quién debe votar, ¿sí? Porque eso no tiene nada que ver con nada, pero analice, investigue, fíjese qué es lo que están proponiendo y vamos a votar a quien esté de acuerdo con la palabra o lo más cercano posible, porque por ahí hay alguno que capaz que no encontremos a nadie que esté completamente, pero lo más cercano posible, porque no podemos apoyar como ciudadanos de este mundo, porque somos ciudadanos del reino, pero también estamos en este, entonces no podemos apoyar nada que esté en desacuerdo con la palabra. Estaríamos como esta palabra que dice que no podemos amar a dos señores, es imposible. Estoy con uno o estoy con el otro, porque no soy sincero con ninguno de los dos. Entonces, si su decisión es fundamentarse sobre la roca, edificar sobre la roca, todo va a tener que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y todo es todo. Tal vez le traiga algunos problemas, tal vez le traiga esto algunos inconvenientes, pero nuestras decisiones tienen que ser decisiones firmes, hermanos, fundados sobre la roca. Cimientos firmes y sólidos, que por más que vengan tormentas, no se derrumbe esa casa, porque las tormentas van a venir. Jesús nunca dijo lo contrario. Amén. Ahora, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre deben obrar juntos en perfecta unidad y armonía, ¿sí? Me quedé pensando un poquito en lo anterior que les dije. Yo les puse ese ejemplo, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas. En la educación de nuestros hijos,
en decisiones que tenemos que tomar como familia, ¿sí? Tome la palabra de Dios, tome la Biblia y fíjese si la decisión que usted quiere tomar en el ámbito y en el área que sea, está de acuerdo con la palabra, porque acordémonos que decidimos edificar sobre la roca, que es Jesús. Y para edificar tengo que conocer y obedecer su palabra. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios y la palabra tienen que obrar juntos, ¿sí? Siempre. Perfecta unidad y armonía. Sin aliento no podríamos hablar, ¿sí? Siempre que la Biblia me habla del aliento, me habla del Espíritu de Dios. Lo que Dios sopló en nosotros, o el soplo, es el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Sin aliento no podemos hablar. Cada palabra que sale de nuestra boca va acompañada de aliento. Cuando la palabra de Dios sale de su boca, su espíritu, que es el aliento, sale con ella. Dice en Génesis 1:2, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios pronunció la palabra luz, y cuando la palabra y el Espíritu de Dios se juntaron, la luz existió y el propósito de Dios se cumplió. La palabra y el Espíritu, al unirse en la vida de una persona, tienen todo el poder creador de Dios. A través de ello, Dios produce su perfecta voluntad y plan para la persona. Buscar el espíritu sin la palabra siempre terminará en fanatismo y error. Y la palabra sin el espíritu solo producirá religión muerta y sin poder. La única manera de que Dios produzca en nosotros su perfecta voluntad, ¿sí? Y nosotros podamos cumplirla, es que la búsqueda nuestra de Dios sea el espíritu unido a la palabra, ¿sí? La palabra tengo que conocerla, tengo que obedecerla, pero tengo que buscar también el Espíritu Santo de Dios obrando en esa palabra que yo estoy leyendo, en esa oración que estoy haciendo, ¿sí? Unidos, tienen que ir unidos. No pretendamos entenderlo con nuestra mente humana, porque la Biblia ni nada lo referido a Dios es para entenderlo con nuestra mente humana. Lo comprendemos a través de la revelación. Y eso es lo que tenemos que pedir, ¿sí? No caer en un fanatismo, ¿no? A veces hay una mística que se genera espiritual, parecería, y la verdad que de la palabra no hay nada. Y otras veces al contrario, hay mucha palabra, pero pasa como los fariseos. Es religión pura, religiosidad pura. Y eso no tiene vida, ¿sí? Palabra de Dios unido al Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, esto era lo de hoy, ¿sí? El cimiento que Dios estableció para la vida cristiana es Jesús. ¿Cómo lo establezco? A través de un encuentro personal con Él, que me lo va a dar la palabra, la oración y demás cosas que yo pueda hacer para que eso ocurra. ¿Cómo edificar sobre ese cimiento? Bueno, tomo la decisión de aprender la palabra, guardarla y cumplirla. Y eso va a demostrar también que soy un verdadero discípulo de Cristo y el amor que siento por Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios es la revelación y norma suprema, ¿sí? Tiene que existir esta revelación en mi vida. Que no solo sea la palabra y no solo sea el Espíritu, sino que esto tiene que ir unido, ¿sí? Unido. Y cada decisión que yo tome en mi caminar, en este proceso de edificar mi vida, que sea acorde a la palabra. Vayamos a la palabra. ¿Qué dice Dios sobre este tema? Tiene que tomar una decisión en su trabajo. Bueno, pero ¿qué dice la palabra sobre este tema? Pidámosle la sabiduría a Dios, el discernimiento para saber si viene de Dios o no, ¿sí? Y que nuestra vida pueda estar edificada sobre la roca, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte gracias por este día, por este tiempo, por esta enseñanza, Señor. Te pido que podamos hacer una mirada interior hoy, Señor, que podamos examinarnos, pensar nuestras decisiones de este último tiempo, mirar las cosas que nos estás poniendo, Señor, por delante y las que tal vez siembras, no tú, sino tal vez el enemigo. Que podamos tener ese discernimiento, esa capacidad de discernir qué viene de ti y qué no, con qué espíritu las cosas están haciendo
abriéndose las cosas que se nos presentan, Señor. Que podamos tomar la decisión en el nombre de Jesús de seguirte, de conocer tu palabra y tu verdad, que es la única, Dios. De poder poner por obra todo lo que tú nos dices, Señor, porque eso es lo que tú quieres y lo que es bueno para nuestra vida. Que podamos ser personas firmes, Señor, que no se desvíen ante la primer tormenta, ante la primer piedra en el camino, en el nombre de Jesús. Que solo tú, Señor, seas esa roca firme en nuestra vida, nuestro fundamento. Gracias, Dios. Bendigo cada familia de la iglesia, cada persona que se tomó este tiempo para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra, y declaramos, Dios, un tiempo nuevo y de victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Recuerden que si quieren compartir el video no hay ningún problema, y todos los anteriores siempre quedan en el canal de YouTube, ¿sí? Por si alguno no vieron o quieren recordar algo, todo está ahí. Y este material, cuando terminemos, ¿sí? Se lo podemos entregar, así que si lo quieren me van avisando. También puedo ir entregando los que ya están, ¿sí? Los que ya hemos hecho, ¿sí? Las clases anteriores, así que si quieren ir teniendo las clases que ya hicimos, también me lo pueden pedir, ¿sí? Acuérdense de avisarme si así lo llevamos para cuando nos veamos. Bendiciones y que tengan una linda semana.